Bueno, vamos a seguir con la clase de ayer. Estábamos empezando a ver el buscar B. Bueno, lo que habíamos hecho aquí, voy a repasar la última parte que vimos. Bueno, aquí en la fecha de la factura habíamos colocado la función igual hoy. Abrimos y cerramos paréntesis. Esta función habíamos dicho que lo que hace es simplemente todos los días actualiza la fecha, la cambia en forma automática. Y lo único que hicimos pues fue darle por aquí un formato de fecha larga. Para esto hicimos una lista que estaba aquí. Esto lo ordenamos, lo convertimos a tabla con control T y luego le dimos nombre a esta tabla. Le dijimos T ciudad y luego de Bogotá a Tuluá le dimos un nombre de rango, lista ciudad. Luego vinimos aquí a la factura y aquí en ciudad hicimos la lista. Por datos, validación, lista. En origen le dimos F3 y ahí aparece el nombre del rango, no el nombre de la tabla, sino el nombre del rango. Le dimos a aceptar, programamos el mensaje de error, ciudad no válida, ciudad no registrada, listo. Y ahí aparecen las ciudades. Para identificación, entonces, en clientes, ¿ustedes lo volvieron a abrir o están trabajando con el archivo de la clase pasada? Con el archivo de la clase pasada. Bueno, ok. Entonces aquí lo que yo hice fue, voy a hacer una lista aquí de las cédulas, control shift, flecha abajo, y le voy a dar un nombre de rango a esto. Lista y de cliente. Por ahí él está escribiendo es en Ay, el perdón, libro de sí. Excel. Lista y de cliente. Y luego vine aquí y hice la lista, ¿no? Lo mismo. En origen le doy F3 y ahí tengo la lista. Entonces aquí viene el buscar B. Entonces, decíamos que el buscar B es una función que me permite cruzar datos o traer datos de otra base de datos, de otra hoja, de otro archivo. Lo puedo hacer, ¿no? Entonces aquí se llama buscar B porque es una búsqueda vertical y él siempre va a hacer la búsqueda por la primer columna desde donde yo marque la base de datos. Como yo empecé a marcar la base de datos desde B3, el buscar B lo que hace es buscar por la primer columna. Eso hay que tenerlo claro. El buscar B no va a buscar por toda la base de datos.
Por eso se llama búsqueda vertical, V, no, sino que siempre decimos buscar B. Cuando él encuentre la base de datos, entonces, cuando él encuentre el valor buscado que tengo allá en factura, entonces yo le puedo decir, páseme este dato, páseme este dato o páseme este dato. Por eso es que tengo que seleccionarla. Así él haga específicamente la búsqueda en la primera columna. El sentido de marcarla es porque después que encuentre el valor buscado, yo le puedo decir, lléveme, páseme esto, 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 o inclusive la misma cédula. Puedo pasarla, ¿no? A donde la estoy necesitando. Entonces, cuando yo la marco, habíamos explicado que para Excel, en el buscar B, esta era la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Si yo marco la base de datos desde aquí, entonces la columna 1 es la C, la columna 2 es la D y la columna 3 es la E. Entonces, teniendo claro eso, yo necesito pasar el nombre. Entonces, hemos dicho aquí, igual buscar B. Búsqueme, entonces vengo aquí al asistente. El valor buscado es este, identificación, C12. ¿Dónde lo voy a ir a buscar? Voy a ir a buscarlo a esta base de datos. Selecciono y él vaya y la busca. Si yo necesito, en este caso pues es un solo valor, ¿no? Pero si yo necesito copiar la fórmula o hacer otro proceso, entonces es bueno amarrar esa referencia para que la base de datos no vaya a cambiar. Entonces ahí, sin necesidad de seleccionar clientes y todo el resto de las referencias, le damos F4 y él automáticamente amarra, ¿no? Si yo no voy a hacer sino ese cálculo ahí, pues no necesito amarrarla, pero si de pronto necesito copiarla en otros lados, es bueno amarrar la referencia, porque ya saben que si yo copio y pego, si arrastro, por ejemplo, pues obviamente B3 se convierte en B4 y E22 se convertiría en E23 y así hacia abajo. Entonces, el rango de la matriz o de la base de datos cambiaría. Entonces, pues dependiendo de lo que uno vaya a hacer, es bueno amarrarla, ¿no? Yo siempre las amarro, ¿sí? Aunque dependiendo del caso, pues no hay necesidad. Pero ahí la amarramos y el indicador de columna es la columna que voy a pasar. Entonces yo si él encuentra esta cédula que está aquí en el valor buscado, que está en C12, y lo encuentra, entonces él va a pasar, le voy a decir que me pase lo de la columna 2. Esta es la columna 1, la columna 2. Entonces, indicador de columna es la columna que voy a pasar, que voy a llevar. Y en el rango, que es el valor más aproximado, le digo 0. Le voy a aceptar y ahí queda. Si yo coloco una cédula, pues obviamente él la carga allí sin ningún inconveniente. Pero cuando no tengo cédula, entonces me saca ese no aplica. Entonces habíamos dicho que en aras de practicar en la función sí, entonces le voy a poner una condición que si aquí está vacío, pues que aquí me deje vacío. Habíamos hecho, ¿cierto? Entonces aquí hago la modificación de la fórmula, entonces le digo sí, abro paréntesis. Una condición lógica evalúa el contenido de una celda. Voy a evaluar C12. Voy a preguntarle que si C12 es igual a vacío, que son comillas, comillas pegadas, punto y coma, pues que me coloque aquí donde estoy vacío, punto y coma. Si no, pues me hace el buscar B. Cierro el paréntesis del sí. ¿Ya? Entonces, explicaba también ayer que es importante descifrar bien la fórmula, ¿no? Saberla mirar bien, fraccionarla, perdón, para poderla entender. Como es una condición, la condición lógica tiene una pregunta. Entonces decíamos que la pregunta va hasta aquí, ¿no? Viene la celda que estoy evaluando, C12, el operador lógico que es el igual y lo que estoy preguntando que son las comillas.
Pues es algo chiquitico, pero tiene las tres partes de una pregunta, de una condición lógica. Si se cumple que en C12 no hay nada, entonces la parte verdadera es esta. Él haría esto, colocaría, dejaría en blanco y se saldría. Pero si en C12 no está vacío, hay una cédula, entonces él pregunta, ¿C12 está vacío? No, no está vacío. Entonces hace la parte falsa, que es el buscar y traería el dato. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ahí me da vacío porque no tengo cédula, ¿no? Entonces, pero si la coloco, él automáticamente la trae. Para la dirección fue exactamente la misma fórmula. Entonces, voy a empezar haciendo el buscar B, pero entonces la dirección ya tengo que tener en cuenta que ahorita que marque la base de datos, la dirección está en la columna 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, nuevamente le digo, igual, buscar B, abro paréntesis, vengo aquí al asistente. Valor buscado es la identificación. ¿Dónde lo voy a buscar? En este caso estoy pasando y marcando la base de datos. La amarro. Indicador de columna 3, 0. Tenemos la dirección y nuevamente le hacemos el sí, la condición sí, abro paréntesis. C12 es igual a vacío, punto y coma, déjelo vacío. Si no, haga el buscar B. Le doy enter y ahí queda. O sea que si yo borro aquí la cédula, entonces aquí no aparece nada. Y hago lo mismo para el teléfono. Igual buscar B. Valor buscado, C12. Aquí estoy escribiendo C12. Punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? Me toca pasarme y marcar la base de datos. Las bases de datos siempre se deben marcar desde el encabezado, no desde los títulos, desde el encabezado. Punto y coma. Voy a traerme la columna 4, punto y coma 0. ¿Sí? Enter. Y hago el sí. Sí, abro paréntesis. C12 es igual a vacío. Punto y coma, lo dejo vacío. Punto y coma, si no hace el buscar B. Cierto. Entonces, cuando yo coloque aquí la cédula, él la va a calcular. Bien, para el código y vendedor, entonces también voy a hacer lo mismo. Necesito de esta base de datos que cuando yo escriba el código del vendedor acá en la factura, el código, él me traiga el nombre. Eso se llama validar. Entonces, por eso es que, entonces ahora lo voy a hacer de otra manera. A esta base de datos le voy a dar un nombre de rango. Entonces vengo acá y le voy a decir que se va a llamar B de vendedores. Todo pegado y le doy enter, ¿no? Y luego le doy un nombre de rango a los códigos de los asesores. Lo voy a llamar lista y de asesores. Y le doy enter. La base de datos la llamé B de vendedores y la lista la llamé liste ida asesores.
Le voy a cambiar el nombre a la lista. Yo quiero que también se llame lista IDE vendedores. Entonces el nombre lo puedo cambiar por fórmulas, administrador de nombres. Y en lista IDE asesores, le digo modificar y vengo y cambio el nombre. Si eso ya estuviera formulado, cambiar el nombre no genera ningún problema en ninguna fórmula porque él automáticamente actualiza los nombres. Entonces la voy a llamar lista IDE vendedores. Listo, le doy a aceptar. Y entonces ya. Y aquí, pues también de pronto por que todo me coincida, en lugar de asesores voy a cambiar el encabezado. Vendedores. No incide en nada, no es simplemente porque me coordine el nombre de la tabla, el nombre de la lista y la columna donde están los vendedores, que tengan como el mismo nombre, ¿no? Bien, entonces ahora aquí hago lo mismo. Hago la lista, datos, validación, lista, en origen F3. Y le voy a decir entonces lista y de vendedores, ¿no? Aceptar. Ya sabemos que hay que programarle un mensaje. Y aquí ya me aparece la lista. Ahora voy a hacer el buscar B. Entonces le digo igual buscar B. FX. Valor buscado es este. Ya no es aquí, ¿no? Porque ya no tiene nada que ver con clientes. Ya es otra base de datos. Entonces, valor buscado es E12. Matriz o tabla. Como le di un nombre a la base de datos, entonces no necesito pasarme a marcar como en el ejercicio anterior. Como es un nombre de rango, le puedo dar F3 y aquí me aparece la base de datos de vendedores. Esa parte es bueno estandarizarla y manejar como los mismos indicadores, ¿no? Todo lo que es tabla yo le antepongo T. Todo lo que son listas, las llamo listas. Y todos los que son bases de datos les antepongo BD. Entonces, en una cantidad de nombre de rangos, pues yo aprendo a identificar cada cosa, ¿no? Es una manera de trabajar, pero el nombre usted le puede colocar el que quiera. Aquí está, entonces le voy a decir que este valor que voy a colocar aquí en E12, necesito que vaya y lo busque en el rango de la base de datos B de vendedores. Él monta los datos y ahí le digo que se traiga también la columna 2, que es donde está el nombre del vendedor, 0. Entonces ya aquí estoy no pasándome, sino trabajándole un nombre de rango a la base de datos. Entonces le voy a aceptar y ahí está. Si coloco un código aquí, ahí está, ¿cierto? Hagamos también la validación acá con la condición sí para seguir practicando la función lógica sí. Entonces, sí, E12 es igual a vacío, punto y coma, déjelo vacío. Punto y coma, si no, haga el buscar B. Listo. Ahí está. Entonces, si cargo un nombre, un código, ahí me trae el nombre, ¿no? Si en esta base de datos entra un nuevo vendedor, el 999, que es Pedro Pérez, para que en el buscar B funcione y en la lista me funcione, tendría que actualizar los rangos. Voy a copiar este formato.
Selecciono el 1307 y Edgar Fabián, le digo copiar formato y lo selecciono. Listo. Para que este 999, son 4 dígitos, 999, que es Pedro Pérez, me aparezca y me funcione en el buscarme, tendría que necesariamente actualizar los rangos. Porque si yo vengo a facturar acá y necesito colocar la venta, la hizo el 999, no me aparece. Entonces, obligatoriamente tendría que venirme aquí a fórmulas, nuevamente, administrador de nombres, y tendría que actualizar el rango de la base de datos y el rango de la lista para que me funcione. Entonces, la base de datos es esta, B de vendedores, y le voy a decir modificar. Ya no voy a modificar el nombre, lo que voy a modificar es el rango de la base de datos. Entonces, me paro aquí donde dice se refiere a, en el final, y él va y me ubica y mira que él automáticamente me marca hasta dónde está el rango. Yo puedo borrar todo y volver a marcar, o simplemente aquí, pues le digo, no, ya no va hasta la 12, sino que el rango va hasta la 13. Hasta la fila donde haya generado nuevos registros, ¿no? Le doy a aceptar y ahí me quedaría actualizado el rango de la base de datos. Ahora tengo que actualizar es el rango de la lista. Entonces, es este, lista y de vendedores. Le doy modificar, me para en el rango y entonces ya no le digo también que va hasta B12, sino que va hasta B13. Le doy a aceptar, cerrar y aquí ahorita sí le puedo facturar. Esta factura se la puedo asignar al 9999. Nombres de rango. Esto lo hicimos con referencias de celda, pasándome y marcando, ¿no? Teniendo la precaución que debo de amarrar la base de datos en caso de que tenga que copiarla, cualquier proceso que vaya a hacer, no me vayan a cambiar las referencias de las bases de datos y se corran y entonces no marco bien. Aquí ya lo estoy haciendo es con un nombre de rango, ¿sí? Aquí ya lo estoy haciendo es dándole un nombre de rango a la base de datos. Cualquier Qué cosa, pena, pues no profe. necesito amarrar. Igualmente la idea es crearlo como tabla para que actualice automático, Correcto, ¿no? exactamente, sí. Entonces, ahora vamos a hacer el otro ejercicio. Lo que pasa es que hay que aprenderlo de todas las maneras porque muchas veces te pueden mandar archivos y uno no sabe cómo venga el buscar B, ¿sí? Si venga con tablas, si se hayan pasado. Normalmente la gente lo que hace es pasarse y marcar, ¿no? Pero cuando ya empiezan a conocer pues todo ese tipo de herramientas, entonces queda como técnicamente mejor hecho la fórmula, ¿no? Ahí están las 3 fórmulas posibles en las que usted se puede encontrar un buscar B. Entonces, ahora este otro ejercicio lo vamos a hacer con tabla. Entonces me voy a parar aquí y el atajo para tabla, pues habíamos dicho que es control T, ¿cierto? Pero aquí, ojo, con él lo puedo hacer en la carrera porque él me está marcando arriba los títulos y los títulos no forman parte de la tabla. Algo que podría hacer sería manualmente marcando desde aquí o simplemente la separo, ¿no? Yo tengo aquí una inmovilización de panel, lo voy a quitar. Bueno, entonces yo lo que haría, si es una base de datos grande, pues simplemente vengo acá, inserto una fila. Listo. Ahora sí, control T. Ya. Ahí sí le puedo dar el nombre de tabla, ¿cierto? También lo podemos hacer parándonos aquí, no hay necesidad de marcar y por insertar le digo tabla. Es la otra forma de hacerlo. Te la convierto en tabla, aceptar, le cambio el nombre
Entonces lo voy a llamar T productos. Y a los códigos para hacer la lista. Esa lista que yo hago, pues no es que sea obligatorio, ¿no? En este caso, pues el ejercicio es porque me ayuda a la lista, ¿no? Pero si usted no quiere crear la lista, pues lo puede hacer, ¿no? Entonces, le voy a dar un nombre de rango a los códigos. Entonces, aquí coloco los nombres de rango. Y lo voy a llamar lista y de productos. Y le doy Enter. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, quiero que hagan la implementación aquí. Que me aparezcan las listas aquí. Aquí hacen el buscar B. Tienen que traer el precio, el producto y el precio unitario. Por favor, traten de hacerlo. Manos a la obra. Hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Hay que intentar hacerlo. Sí, señor. Hay que hacer una lista ahí en el código, ¿no? Y un buscar B en producto y en precio unitario. Bueno, para hacer la lista, pues puedo seleccionar esto. O puedo hacer la lista en este primero y luego arrastro. Pues voy a hacerlo de una vez seleccionando. Datos, validación, configuración, lista. En origen F3. Y entonces le digo lista y de productos. Le programo el mensaje, ¿no? Código no válido, por ejemplo. Bueno, ahí aparece ese mensaje porque no, se me olvida borrarlo de otros ejercicios. Código no válido. Profe, yo ahí tengo una pregunta. Si nosotros estamos seleccionando que el campo es una lista, es decir, que no puede haber otro valor, sí, digitar algo, ¿por qué le ponemos ese error? ¿Por si se llega uno a digitar y no a seleccionar de la lista o cuál es la intención ahí? Porque si yo escribo aquí un código cualquiera o me Ujú. equivoco escribiendo algo, entonces ese Ah, ok, mensaje es para eso. ya. O Dice código no válido. sea, por si no escojo el listado, sino que escribo. Pero no, yo lo puedo escribir. O sea, si yo escribo bien, el ABT001, o sea, si yo escribo bien, aquí el ABT001, ¿sí ves? Ujú. Si yo lo escribo, él lo acepta, ¿no? Y yo podría también, por ejemplo, poner que en ese campo
no me permita digitar valores, sino únicamente seleccionar del listado. Seleccionar solo valores. Sí, o sea, que yo solamente pueda del listado decir es este y no pueda digitar. Pues Ah, una sí, pregunta. claro. Yo le puedo decir que sea numérico. Usted puede decirle aquí. Ah, bueno, no, si lo hace con una lista, pues tendrías que marcar todos los valores, ¿no? Y hacer la lista de esos valores. Entonces no podrían sino digitar esos valores que hay ahí en la lista. Ya. El sentido de la lista es eso, ¿no? Lo que usted tenga en la lista es lo que él va a aceptar, Ujú. ¿sí? Sean nombres, sean números, ¿no? Si yo Ok. programo el 1, el 2, ahorita hacemos un ejercicio así, ya, una evaluación, vamos a hacer ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. No puede sino escribir el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, no puede escribir otro número, ¿sí? Sí. Entonces lo puedo hacer con lista o lo puedo validar como número entero también, ¿no? No siempre se hacen listas. Ya vamos a hacer un ejercicio así parecido a lo que me estás preguntando, ¿sí? Listo, bueno, señor. Bueno, ok. Aquí viene el buscar B, ¿cierto? Entonces le voy a decir igual buscar B. Bueno, lo voy a hacer aquí. Entonces me dice, valor buscado, pues es este, ¿cierto? ¿Dónde lo voy a buscar? Si le doy F3, no me va a aparecer el nombre de la tabla, porque con F3 creo que ya habíamos dicho que solamente aparece son los nombres de rangos. O sea que como ya tiene formato de tabla, aquí sí o sí me tengo que saber el nombre de la tabla. Si no me acuerdo del nombre de la tabla, entonces nada que hacer, tienes que devolverte, venirte a la base de datos, pararte en la base de datos y por diseño de tabla, ahí te aparece el nombre que le colocaste. Si no le colocaste nombre, pues te va a decir tabla 8, tabla 9, tabla 10, pero ahí le puede colocar el nombre. No importa si ya también está formulado y le cambia el nombre a la tabla, no pasa nada. Entonces ya sé que esa base de datos es una tabla y tiene el nombre que la identifica como T productos. Ahora sí puedo hacer entonces el buscar B. Entonces le digo igual buscar B. Le digo búsqueme esto, punto y coma, T productos. Aquí me aparece, vean, cuando lo hago directo, T productos, punto y coma. El indicador de columna es 2, que es donde está el nombre del producto, punto y coma 0. Es lo mismo que el rango, solamente que en el rango pues sí le puedo dar F3 y me aparecen los rangos, pero en tabla tengo que saberme el nombre de la tabla, ¿sí? Ya sea que la haga directa o la haga aquí por el asistente. Aunque directa es más chévere porque yo voy escribiendo la inicial, por lo menos si me acuerdo que todo empieza por T, como es una tabla y yo tengo siempre la costumbre de anteponerles la T a la tabla, entonces cuando yo escriba T, pues me aparecerán todas las tablas que tengo ahí. Entonces ahí me facilita la vida. Le doy Enter y ahí queda, ¿no? Esta misma fórmula la puedo copiar, selecciono, control C, escape. Me paro en precio unitario, barra de fórmulas, control B. Y le cambio el 2 por el 5. Cuando yo me paro aquí y la copio, que la selecciono arriba en la barra de fórmulas, control C y le doy escape, eso es para que cuando yo la pegue, las referencias de celdas que tenga esa fórmula no me cambien.
creo que cuando hicimos la nómina por allá en una partecita, yo explico eso, ¿no? Cuando quiero copiar una fórmula exactamente igual en otro lado, ¿no? Entonces me paro aquí, selecciono, control C, escape. Yo me puedo parar aquí y la puedo pegar ahí. Pero yo me acostumbro a pegarla aquí porque si aquí hubieran celdas combinadas no me la deja pegar. Entonces, siempre lo hago desde la barra de fórmulas, ¿no? Y cambié 5 pues porque yo ya sabía que el precio estaba en la columna 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahora, ya no voy a hacer con el sí punto error. Realmente la función que viene acompañando esta función de buscar B se llama sí punto error. En caso de que no haya un código, ya no lo voy a hacer con la condición sí. Aquí la condición sí era como por practicar la condición, los que de pronto todavía no la manejan muy bien y ahí la recordaron. Pero normalmente esta función es esta otra que se llama coincidir, que son primos con buscar B, siempre se les antepone la función sí punto error en caso de que usted escriba aquí una cédula que no exista o que la escriba mal, ¿sí? Entonces, a esto simplemente lo que hago es anteponerle una función que se llama sí punto error. Es muy fácil. Sí punto error, abro paréntesis. Voy al final de la fórmula. No importa lo que haya, paréntesis, lo que haya, no importa. Se ubica al final, punto y coma, y le voy a decir comillas, comillas, y cierro paréntesis. ¿Cómo es la interpretación de esta fórmula? Entonces, él va a decir, bueno, cuando usted haga el buscar B, si me retorna un error, o sea, un no aplica, entonces colóqueme vacío. Pero si en el buscar B no hay error, pues él hace el buscar B y trae el dato. Entonces, si el buscar B, si usted cuando busque, cuando haga esta búsqueda, usted me retorna un no aplica, entonces en lugar de ese no aplica, póngame un vacío. Pero si usted hace el buscar B y encuentra el dato, pues él trae el dato y ya. Siempre va a ser la misma fórmula. Sí, punto, error, voy al final, punto y coma. Ahí no se vaya a inventar otro paréntesis, nada. Sí, punto, error, va al final, punto y coma, comillas, comillas. Si usted no quiere que aparezca comillas, sino otro mensaje, no existe, no está, no encontrado, entonces dentro de las comillas escribe el mensaje, no ha encontrado, ¿no? Y entonces en lugar de ese no aplica, aparecería el mensaje, ¿no? Esto para datos estadísticos es muy bueno, ¿no? En lugar de vacíos, ¿no? Para bases de datos, ¿no? Porque cuando estamos por allá sacando medidas, en una inducción que les dije que les regalaba adicionalmente de Power Pivot, entonces las bases de datos, pues aunque yo también puedo contar celdas vacías, pero es mejor trabajar con datos. Entonces yo le puedo decir no encontrado, ¿no? Si no quiere colocar eso, entonces le puede decir, por ejemplo, 0. Si no lo encuentra, colóquenme en 0. ¿Sí? Pero normalmente siempre la mayoría le colocamos aquí vacío, ¿no? Ahí ya depende de lo que quiere que aparezca, ¿no? Y del gusto. Ese es un sí punto error, entonces le doy enter. Y ahí está, ¿sí ves? Entonces, cuando no hay dato, lo deja vacío. Quiere decir que él retornó no aplica, entonces si hay error, entonces viene y en lugar del error coloca el vacío. Lo voy a colocar aquí nuevamente. Le digo sí punto error, abro paréntesis, voy al final, punto y coma, comillas, comillas, cierro paréntesis. Listo. Esto lo puedo copiar hacia abajo
Sin ningún problema, no necesito amarrar nada porque aquí tengo es un nombre de tabla o tuviera un nombre de rango igualito, simplemente puedo copiar hacia abajo la fórmula y ya me queda programada en todos los ítems, ¿no? Que yo tenga aquí, inmediatamente la carga, ¿sí? Bien. Viene la cantidad, pues que eso se escribe dependiendo de los productos que escoge el cliente. Entonces aquí sí hay que escribir, ¿no? Pero aquí sí puedo programar la fórmula. Entonces le puedo decir que el valor total, pues es igual una fórmula básica. Entonces sería precio unitario por cantidad, ¿cierto? Le doy Enter. Y él me da error. ¿Por qué me da error? Porque aquí en precio unitario, como no hay nada, él me está colocando un vacío. Entonces, este vacío a una celda en blanco, él da error en el cálculo. Si yo borro la fórmula aquí, no me da error porque no hay nada. Nada vacío es diferente en Excel. Entonces, por eso es que él me da ese error, porque cuando no hay código aquí, pues obviamente él me pone un vacío, porque él detectó que había un no aplica y entonces lo dejó vacío. Pero la fórmula está bien. Entonces, a esto también le puedo colocar un sí punto error. Entonces le digo sí punto error. Si es error, cuando haga el cálculo, entonces le voy a decir también punto y coma, lo mismo, ¿sí? El sí punto error es igual. Sí punto error, abro paréntesis, voy al final de la fórmula y también le digo que lo coloque vacío. Me hubiera podido ahorrar esta fórmula si aquí en lugar del vacío le coloco 0, ¿no? Si yo aquí en este cálculo, por ejemplo, voy a hacerlo aquí manualmente, igual esto por esto. Si yo en lugar a esta fórmula, en lugar de vacío, le pongo 0, ya es otra cosa. ¿Ves? Entonces, usted decide con qué trabaja, ¿no? Yo lo voy a dejar con vacío y simplemente dejo el sí punto error acá. Entonces, copio la fórmula y ahí tengo resuelto el problema. Entonces, lo que explicaba ahorita son, como uno nunca sabe qué le llegue, de dónde le llegue, en un archivo del compañero, de la otra sede, de donde sea, o alguien hizo un trabajo y entonces le mandó el archivo y tú tienes que seguirlo implementando. Entonces, tienes que interpretar cómo esté la información, ¿no? De las diferentes formas posibles en que puedes encontrar un buscar B, ¿no? Y ahí lo resuelves. Pero todas tienen la misma orientación a cruzar datos, ¿no? Ya sea marcando la base de datos con nombre de rangos o con nombres de tabla, identificando siempre que el buscar B hace la búsqueda por la primera columna desde donde usted marque la base de datos, ¿no? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a grabar esto. Y lo cierro. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Se devuelven. Ustedes tienen 3 carpetas: avanzado, fundamento, intermedios y ejercicio Excel. En este ejercicio Excel hay un archivo que dice ejercicio buscar B, buscar H.
Tengo una tabla para liquidar las comisiones de cada vendedor, pero cada vendedor tiene una comisión diferente, un porcentaje de comisión diferente. La misión, si usted decide aceptarla, es que aquí me aparezca una lista, que cuando yo escriba el código, una lista de los códigos de los vendedores, y que cuando yo escriba el código, aquí me aparezca el nombre del vendedor y me traiga la comisión. Lo vamos a hacer con tabla, por favor. Bueno, vamos a hacerlo. Normalmente siempre dejo que lo hagan, pero vamos a hacerlo pues para que nos rinda el tiempo. Entonces, con base en esa misión, entonces yo lo primero que hago es convertir esta tabla, ¿cierto? Pero aquí lo mismo, si le digo control T, me agarra este título que está pegado al encabezado. Ahí nunca me va a funcionar. Si yo creo así la tabla y hago un buscar B, nunca le va a encontrar nada porque él toma como encabezado esto de vendedores. Entonces nunca te va a funcionar el buscar B, ¿no? Entonces ahora pues simplemente lo que voy a hacer es marcar. Ahí obligatoriamente me toca marcar control T y le doy a aceptar. Le cambio el nombre de la tabla, vuelvo y la llamo T vendedores. Le doy enter y hago lo mismo. A esto le doy un nombre de rango. Le digo lista y de vendedores. Bueno, yo tengo los buscar B aquí con códigos, ¿no? Pero también se pueden hacer con nombres, ¿no? Yo puedo, si aquí tengo nombres y allá estuvieran también los nombres, también lo puedo hacer, ¿no? No solamente son con números los buscar B, ¿no? Lo que pasa es que cuando en las bases de datos no están validados los nombres, tengo mucho problema con los nombres, ¿no? Porque aquí escribieron Carlos Díaz con Z y allá en la otra base de datos está Carlos Díaz con S. Entonces me toca validar que todo eso esté bien antes de hacer un buscar B. O muchas veces aquí a Carlos Díaz se les fue de más un espacio y entonces en la otra dice Carlos Díaz, pero lo que siempre digo, no, pues si tuviera los ojos de Superman, entonces con mis infrarrojos miraría que ahí hay espacios, pero desafortunadamente no tenemos los ojos de Superman, entonces nos toca después hacer otros procesos adicionales como quitar los espacios, etcétera. Trabajo adicional para poder que los nombres cuadren, ¿no? Pero también se pueden hacer buscar B con nombres, ¿no? Si en las dos bases de datos están los nombres, ¿no? Bueno, entonces ya aquí creé vendedores, me falta la lista. Entonces marco aquí, le digo lista y de vendedores. Lo que pasa fue que ahorita la hice y no le di enter, ¿no? Entonces por eso no me la creó. Por eso es que termino de escribir el nombre del rango de la lista y le doy enter. Ahí sí ya queda. Me queda el nombre de la tabla y me queda el nombre de la lista. Bien. Selecciono aquí todo esto. Datos, validación. Y coloco la lista. Ya saben que tienen que programarle aquí el mensaje F3, lista vendedores. Mira, solamente me aparece el nombre de la lista, no el nombre de la tabla. Aceptar. Y aquí hago el buscar B para traer el nombre. Entonces le digo igual buscar B. Valor buscado es este.
tabla, mi nombre se me olvidó, tabla de vendedores, sí, ok. Entonces, igual buscar B, búsqueme esto, punto y coma, en T vendedores, aquí está. Punto y coma. Que me traiga lo que hay en la columna 2. En la base de datos de vendedores está el nombre en la columna 2, punto y coma 0. Ahí me traería el nombre. Ahora voy a traer el porcentaje de la comisión. La copio. Control C, escape, me paro aquí, me paro acá. Control B y cambio la columna 2 por la columna 3. Enter. Entonces, cuando yo coloque un código aquí, él me tiene que traer el nombre del vendedor y qué porcentaje de comisión tiene él, ¿cierto? Bueno, el propósito de traerme el porcentaje de esa comisión con el buscar B es que una vez yo ya tenga aquí el porcentaje de la comisión, entonces le voy a agregar a esta fórmula una multiplicación para que me liquide la comisión con base a la venta. Entonces simplemente después del buscar B le digo por y multiplico acá. Le doy enter y ahí queda. Si no hay dato, entonces ahorita sí hago los sí punto error. Le voy a decir acá. Sí punto error. Voy al final, punto y coma, comillas, comillas. Listo. Vengo acá. Sí punto error. Punto y coma, comillas, comillas. Entonces ya ahí queda. Si es otro el vendedor el que hizo esa venta, pues él reliquida porque las comisiones, los porcentajes de las comisiones son diferentes. Ya ahí está. Ahí lo único que yo puedo es simplemente copiar sin ningún miedo porque aquí tengo es un nombre de tabla, ¿no? A diferencia, aquí puedo decirle doble clic y hace la copia, ¿no? A diferencia de los nombres de rangos, entonces cuando aquí entre el nuevo vendedor, el vendedor 11, el vendedor 11, Juan sin miedo, le dan un 8%. Entonces, si yo vengo acá y lo busco, pues ya me aparece, ¿no? Era lo que decía ahorita y la compañera, obviamente con tabla, pues me evito venir aquí a fórmulas, actualizar actualizar la base de datos y actualizar las listas, porque puede que en esta base de datos, después de haberla convertido en tabla, yo puedo hacer muchas listas, ¿no? Si por aquí está el Profe, vendedor, pregunta, la es que ciudad. yo había colocado el sí punto error ahorita que hicimos la fórmula del buscar B, antecito de yo multiplicar el valor por venta, pues para que me dé la comisión. Ah, Y si sí. arrastro hacia abajo, pues ya no,
o sea, ya no me coge el sí punto error, siempre lo tengo que colocar de último. ¿Me hice No, entender? no, si usted, o sea, si usted se sabe bien la sintaxis de la fórmula, usted puede empezar sí, punto error, ta. Ay, No, pero ahí no no me... importa el orden. Bueno, voy a Mira, revisar porque no me revisa cogió. aquí, mírala bien ahí, ahí está. Sí, pero lo hice al revés, o sea, las comillas las puse antes del por Ah, ya, tú lo donde hiciste está el así, vamos a texto. hacerlo así, ya sé cómo lo hiciste. Ajá, Tú lo sí. hiciste así, le dijiste igual buscar B, búsqueme esto, ¿cierto? Punto y coma, en de vendedores, punto y coma, 3, punto y coma, 0. Y luego hiciste el sí punto error, ¿cierto? Sí, sí, señor. Antes de hacer la multiplicación, entonces le dices Antes de hacer la sí, multiplicación. sí punto error, sí, está bien, o sea, ahí no, sí punto error, punto y coma, comillas, comillas, y cierro, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues saber dónde va el cálculo. Pues el buscar B, porque el cálculo va después del buscar B. ¿Dónde termina el Ah, buscar ya. B? ¿Dónde Eh, termina ahí el buscar B? ¿Quién me dice? en el ¿Dónde pen, termina? pero el penúltimo. ¿Qué? En paréntesis después del cero. Sí. Correcto. Ahí Ajá. termina el buscar B. Entonces yo vengo aquí y ahí es donde tengo que ponerle multiplicado la venta. Y te debe funcionar. Yo lo puedo copiar ahí y ya queda, ¿sí ves? Sí, ya había el error. Gracias. Sí. ¿Ok? Bueno. Aquí hay un buscar, pero ya no es buscar B, sino que se hace con un buscar H, porque la base de datos, pues casi no viene, ¿no? Pero puede suceder que la encuentre. Aquí los datos de búsqueda están es horizontal, entonces por eso vamos a utilizar el buscar H. Aunque ahorita con el buscar X, pues es mucho más fácil, ¿no? Hacer eso, ya después lo vamos a ver, ¿no? El buscar X me busca horizontal, vertical, como sea, y no tengo que estar marcando ni decirle tráigame la última. Es muy fácil con el buscar X. Ahí cambió la historia. Bueno, pues aunque ya el buscar B, buscar X, en informe ya eso no se usa como lo vamos a ver al final del curso. Porque ya se trabaja son modelos relacionales y ahí se acaba el buscar B en los informes, ¿no? Pero sigamos aquí con lo que él tiene. Entonces acá yo necesito que cuando yo escriba de igual forma aquí el código de la ciudad, él me traiga la ciudad y me traiga también el porcentaje de descuento para poderlo multiplicar por la venta. Pero entonces ya la búsqueda no es vertical, sino que es horizontal. Entonces aquí no puedo trabajar con formato de tabla, porque el formato de tabla pues le daría a esta primera como encabezado. Entonces no podría hacer la búsqueda. Entonces le doy un nombre de rango normal. Entonces marco aquí y le voy a dar un nombre de rango B de ciudad. Entonces lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que no escojo esto, ¿no? La base de datos empieza aquí. Entonces ya no le voy a decir tráigame la columna, sino en la fila 1, en la fila 2 y en la fila 3, porque yo marqué desde aquí. Entonces, como marqué desde aquí, él identifica que esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3. Y el buscar H hace la búsqueda por la primera fila de la base de datos. A esto también le puedo hacer una lista, no importa que estén horizontales, también le puedo crear una lista. Entonces lo voy a llamar aquí lista y de ciudad.
Le doy Enter. Ahora sí, como ya estoy armado con todos los juguetes, entonces me vengo acá. Hago la lista. Marco aquí con Shift o con el mouse. Datos, validación, lista. Origen F3. Lista ciudad. Le programa el mensaje de error. Y entonces ya tengo aquí la lista, ¿me decís? No importa que estén horizontales, también hace la lista. Ya tengo la lista aquí. Ahora sí hago el buscar H. Te le digo, igual buscar H. Le digo que esto, punto y coma. Le doy F3. Y entonces la llamé B de ciudad. Punto y coma. Y le digo que me traiga, en la fila 1 están los códigos, en la fila 2 están los nombres de las ciudades y en la fila 3 están los porcentajes. Entonces le digo 2, punto y coma 0. Enter. Copio esta misma fórmula. Control C, escape. Me paro aquí, control V y cambio la fila que voy a traer. Y a esta le hago lo mismo. Le digo que cuando traiga ese porcentaje lo multiplique por la venta para que liquide el descuento. Y ahí sí hago los sí punto error. Bueno, lo pude haber hecho primero así como hice en el ejercicio anterior, ¿no? Y luego copio la fórmula toda completa y no hago sino cambiar la columna y hago el cálculo. Entonces sí punto error. Es facilísimo, no hay gente que le tiene miedo a ese sí punto error y es muy fácil de hacer y muy fácil de implementar para que en esas bases de datos se vea horrible eso con los números, con eso no aplica, eso se ve súper feísimo. Y además de que para presentar un informe, eso me va a generar una cantidad de problemas. Entonces, la gente no se acostumbra a hacer completo el buscar B. Completo es incluyéndole el sí punto error. Entonces, si usted necesita medir cuántas celdas está vacía, entonces pues aquí al final lo que yo le digo, ¿no? Entonces puede colocar entre comillas NE, no encontrado, por ejemplo. Usted le coloca lo que quiera. Lo importante es que cuando yo esté haciendo un informe, ese NE lo puedo medir. Y no puedo medir este numeral N/D. Por eso es importante quitarlo y que en la base de datos quede, ¿no? Pues además de que me voy a dar cuenta por qué no me cargó el dato. Según en la base de datos lo digitaron mal, no lo digitaron, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces yo en una tabla dinámica podría medir esto, ¿no? Entonces lo mismo aquí. Sí, punto error. Abro paréntesis. Punto y coma. Aunque hay una aclaración aquí. Por ejemplo, en el caso, cuando son columnas de tipo texto, podría colocar esto, ¿no? Pero cuando son columnas que son calculadas, entonces yo coloco el 0. ¿Sí? Entonces, ese 0 me permite contar, ¿no? Bueno, ahí está.
las diferentes opciones que se puede trabajar allí con el buscar B. Hay un ejercicio que solamente voy a hacer la primera parte de ese ejercicio. Y las personas que quieran, pues, lo terminan, ¿no? Lo terminan, sobre todo, pues si hay alguien que se sienta que está todavía como, que no entiende bien como el proceso, pues estos ejercicios ayudan, ¿no? Pues normalmente en estos cursos así empresariales, pues ya obviamente ya hay gente que maneja, tiene experiencia, ya conoce, pero hay otros que no, entonces hablo para las personas que de pronto no tienen una fluidez en el manejo de Excel, esos ejercicios le ayudan a realizar pues lo que siempre les he dicho, a mejorar pues las competencias en el manejo de esta herramienta. Bueno, listo, cerramos. Entonces, el ejercicio se encuentra también aquí en la carpeta de ejercicios donde esté y se llama Buscar B. Es una evaluación. Vamos a sistematizar una evaluación de desempeño. Bueno, por aquí está la evaluación, nivel operativo, ¿no? Esta es la evaluación que tenemos que sistematizar. Aquí vienen todas las preguntas o de lo que hay que hacer, ¿no? Aquí está. Para los que lo quieran terminar. Yo solamente voy a hacer esta primera partecita hasta acá. Bueno, entonces allá en el primer punto dice que debo aquí de crear una Perdón, lista. profe, ¿cómo es que se llama el archivo? Buscar B pequeña, buscar B. Ah, ya lo encontré. Y se para en nivel operativo. Entonces aquí voy a hacer una lista directa para que me aparezca el 2023, 2024, 2025 y 2026. Cuando son listas pequeñas, yo las puedo hacer directas. ¿Cómo son directas? Entonces le puedo decir datos, validación, lista, y entonces le voy a decir en origen 2023, punto y coma, 2024, punto y coma, 2025, punto y coma, y 2026. Ya, si quiere, obviamente le programa el mensaje de error y le da aceptar. Y ya tengo la lista, ¿no? Si necesita hacer alguna modificación a la lista, pues tienes que volver a entrar aquí y hacer la modificación. Pero cuando son pequeñas, no es. Cuando ya son demasiados ítems, es mejor hacer una hoja con listas y empezar a generarlas como lo hemos hecho. De la misma forma aquí, hay otro punto allá, quien preguntas que dice que aquí o en periodo debo de crear primer semestre, segundo semestre, todo el año. Lo voy a hacer también directo. Entonces vengo aquí, le digo lista, le digo primer semestre, punto y coma. Si usted coloca punto y coma y no le sale la lista hacia abajo, sino que sale derecho, entonces es porque no es punto y coma, sino coma, el separador de lista, ¿no? Primer semestre, segundo semestre, punto y coma, todo el año. Aceptar. Listo. Entonces ya tengo aquí también. Bueno, ahora lo que quiero es que aquí me aparezca la cédula del funcionario y que cuando yo escriba la cédula me traiga de la base de datos funcionario, ya está en una base de datos más grande, me traiga el nombre del funcionario, el cargo que desempeña, el nivel del área, el del cargo, el área que pertenece y la persona que está haciendo la evaluación, el que está encargado de esa evaluación. Todos los datos están aquí. Aquí este nombre es ese, cambiémoslo por área, por favor. Esa es la área. Listo, entonces yo puedo hacer, nuevamente puedo aplicar una lista aquí para este ejercicio. Y la idea es que después, pues con buscar ves automáticamente me cargue los datos, ¿no? Entonces,
teniendo en cuenta el principio que hemos trabajado, me puedo parar aquí y le doy control T. Aquí es donde uno empieza a valorar los atajos, ¿no? Porque en las otras bases de datos, pues en 5 gaticos ahí, pues, no tiene nada de datos, ¿no? Pero ya en una base de datos grande, pues si la tiene bien estructurada y usted está seguro de eso, pues simplemente con control T y ya, ¿no? No necesita ponerse a marcar manualmente la base de datos, ¿no? Mire, la marca automáticamente. Si yo no la conozco, pues de todas maneras yo me cercioro que esté marcando bien. Ahí está. Entonces ya eso lo voy a convertir en tabla. Rapidito, simplemente me paré aquí y le dije control T. La tabla tiene encabezados. El check está activado. Entonces sí, estos son los encabezados. Aceptar y listo. Ya quedó convertida en tabla. Entonces lo mismo. Le decimos T funcionarios. Enter. Y como voy a estar trabajando con las cédulas de los colaboradores, entonces genero la lista de las cédulas. Control Shift, flecha hacia abajo, ¿no? Me paro acá. En B3, Control Shift, flecha hacia abajo. Entonces ya los atajos ahí se vuelven poderosos, ¿no? Porque gano mucho tiempo, pues en lugar de ponerme con Shift o con el mouse a seleccionar manualmente, ¿no? Y le doy el nombre del rango, lo mismo, lista y de función. Y Enter, ¿no? Entonces ya ahí me quedan creados los dos nombres de rangos, la tabla, y dentro de la tabla tengo el nombre del rango. Les decía ahorita que pues aquí es donde de pronto pues yo puedo generar varias listas, ¿no? Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, no es que necesario, pues los ejercicios han coincidido que solamente he creado rangos con la cédula, pero si usted necesita en otra parte generar una lista, pues la hacen, ¿no? La llama lista área, lista nivel táctico y la utiliza donde la necesite. Entonces, como ya tiene tabla, cuando actualice el nuevo registro, todas las listas que estén en esta base de datos van a quedar actualizadas. Eso queda súper, ¿no? Trabajándolo así de esa manera, porque es que como trabajábamos anteriormente, de estar actualizando el rango, pues en esa época era maravilloso, ¿no? Como todo, ¿no? Pero ya a estas alturas no, ya los formatos de tabla cambiaron mucho la agilidad del manejo de las bases de datos, ¿no? Bien, listo, entonces vengo aquí y lo mismo, lo que hemos hecho. Entonces aquí hago la lista, ¿cierto? Vuelve y juega, esto ya queda más que masticado. F3, lista y de función. Ya saben que tienen que programar el mensaje de error, pues yo ahí por no me demorarme tanto ahí escribiendo, no lo hago, pero ya saben que en las listas programan, es mejor, bueno, ya ahí estaba programado. Es importante programar el mensaje de error, ¿no? Cuando uno tiene una lista y sea que inserte una fila o inserte una columna, él arrastra y contamina esa celda nueva o esa fila nueva o esa columna nueva, la contamina con el formato, o sea que también le genera la lista o la validación que tenga. Si usted quiere quitar una validación, por la razón que sea, entonces la validación se quita entrando nuevamente aquí y por configuración le dice cualquier valor y ahí vuelve y queda 0 kilómetros como cuando tenemos originalmente el archivo o la hoja, ¿no? Ahí quita cualquier validación, sea de fecha, de número, lista, lo que sea, lo que hayas colocado. ¿Sí? Para que lo tengan presente porque muchas veces, sobre todo se da el error de que, se da el error, no, bueno, se presenta mucho
los casos en que uno tiene una lista en una base de datos, por ejemplo aquí, que yo tengo una lista y cuando inserto la columna, entonces él me arrastra la lista a esta nueva columna. Entonces, cuando vas a meter algo, no te funciona porque trae la lista, entonces hay que eliminarla. Entonces yo lo que hago es marcar la columna o marcar la fila y entonces entro a validación y le digo cualquier valor y ahí quito la validación, sea una lista, una fecha, número, etcétera. Para que también lo tengan en cuenta. Bueno, aquí pues simplemente es hacer el buscar B. Entonces le digo igual, buscar B. El buscar B. Te digo que me busque esto. Punto y coma en la tabla de funcionarios. Punto y coma. Y el nombre está en la columna 2. Punto y coma 0. Cierro paréntesis. Lo pruebo. Y ahí están. Entonces le hago el sí punto error. Punto y coma, comillas, comillas, cierro. Y entonces copio esta misma fórmula. Le digo control C, escape. Aquí es donde le digo, mire, si yo la trato de pegar aquí, él no me deja porque está combinada. Entonces, por eso es que yo siempre la pego aquí. Control B, Enter. Control B, Enter. Control B, Enter. Y Control B, Enter. Ya la tengo. Entonces, ahora lo único que voy a cambiar son los números de las columnas. Entonces, aquí en el cargo, es la columna 1, 2, 3, ¿no? Entonces, en el cargo que desempeña, le cambio el 2 por el 3. En el nivel del cargo, 4, 5. Le cambio la columna 5. En el área, 1, 2, 3, 4. Área. Y el nombre del evaluador, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y listo, ya me quedó eso ahí automatizado. Entonces, si no hay cédula aquí, pues no sale nada. Pero si tengo una cédula, inmediatamente la carga. Bien, aquí en las preguntas entonces dice que debo de crear una validación que me acepte solamente números de aquí hasta aquí. Me acepte números del 1 al 5. También puedo validar eso. Entonces le puedo decir, selecciono y por datos, validación, no voy a hacer una lista, simplemente le voy a decir que ahí puede aceptarme un número entero. Y entonces usted le da el rango. Usted le puede decir desde 1 hasta 100 billones. O en este caso, pues es mínimo 1, máximo 5. Si el número tiene decimales, entonces no le dice número entero, sino que le dice decimal, ¿no?
para que le acepte decimales. Yo voy a trabajar con números enteros, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí en este rango que acabo de seleccionar, estoy validando que me acepte números enteros, pero solamente del 1 al 5. Le voy a dar aquí aceptar. Entonces, si yo escribo aquí 6, pues como no le programé mensaje ahí, me dice que no me está aceptando, ¿cierto? Pero por eso es importante el mensaje. Ahora, si la persona no sabe qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es 4, qué es 5, entonces yo puedo implementar. Por aquí tengo que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a recortar eso un momentico para poderlo ver acá. Voy a pegar por aquí. Entonces, en la misma validación, vuelvo y marco. Voy a seguirla implementando. Entonces, nuevamente, datos, validación. Y entonces aquí donde dice mensaje de entrada, le voy a colocar aquí, nota, evaluación. Estos feedbacks cuando son así poquitos, ¿no? Cuando son hartos, se ve muy feo, ya no se ve bien, pero cuando son así, que son poquitos, uno los puede colocar aquí. Entonces le voy a decir que el 1, cuando coloque el 1, para que cuando la persona vaya a llenar, vaya a calificar, sepa que es 1, que es 2, que es 3, que es 4, porque estoy trabajando son con códigos. Entonces exactamente no sé qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4 y qué es el 5. Entonces yo lo voy a colocar aquí en el mensaje de entrada. El mensaje de entrada me va a sacar un cuadrito cuando yo me pare en cualquiera de estas celdas. Este cuadrito que estoy programando. Entonces le digo 1, muy deficiente. Enter. 2, deficiente. 3, aceptable. 4, bueno. Y 5, destacado. Y esto mismo, control C, lo voy a apagar aquí en el mensaje de error. Error de código le puedo colocar aquí. Le puedo decir, debe escribir un número, debe escribir un número entre 1 y 5. Entonces, en el mensaje de entrada, programé esto. Y en el mensaje de error, para cuando se equivoque, sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces le doy a aceptar. Y cuando yo entre aquí a llenar, pues ahí me aparece, ¿sí ves? Pero solamente aparece aquí, ¿sí ves? Entonces dice, bueno, competencias organizacionales, orientación al cliente. Entonces dice, no, este colaborador es buenísimo ahí, 5. Entonces ya ahí lo tiene programado, ¿sí? Pero si no tiene nada, él creerá que de pronto la calificación es de 1 a 10, entonces le dice 10, excelente. Error de código. Entonces, pues este mensaje de entrada, que era el que no habíamos visto, sale así en esos casos especiales cuando quiero reforzar como algo, ¿no?
Entonces, visualmente la persona tiene una ayuda, ¿no? Pero él realmente sirve ahí es cuando son poquitos los ítems, ¿no? Pero ahí queda también, bueno, no, yo no soy tan amigo de este cuadrito porque es que eso es muy cansón, ¿no? A toda hora aparece ahí. Pero hay veces que uno lo necesita, como en estos casos, ¿no? Ahí está, pues si usted es feliz con esos cuadros, pues ahí se puede divertir haciendo mensajes de entrada, ¿ya? Bueno, entonces yo ya validé que aquí me acepte números del 1 al 5. Me sale un apoyo para cuando la persona vaya a llenar, sepa que es 1, 2, 3, 4, 5. El rango de calificación es una división simplemente entre la nota de evaluación y el número de preguntas, dividido 5. Entonces, si coloca 5, pues tiene el 100% del rango. Si coloca 2, tiene el 40. Si coloca 3, tiene el 60. Si no coloca nada, suprimir, sale el 0%. Pero yo no quiero que aparezca este 0% cuando están llenando la evaluación. Quiero que aparezca en blanco, todo que me aparezca en blanco. No le puedo programar sí punto error porque no es un error. Simplemente no hay dato, entonces él coloca 0%. Entonces lo puedo hacer con una condición lógica, como la que hicimos ahorita. Entonces le digo sí, por eso es que la enseño para estos casos. Si esto es igual a vacío, es lo mismo que hicimos ahora. Punto y coma, déjelo vacío. Punto y coma, si no, pues no está vacío es porque ahí hay un número. Entonces él hace el cálculo. Listo. Entonces, ahora sí, si yo coloco aquí una nota, ahí me aparece. Puedo copiar la fórmula y ya la tengo ahí. Voy a borrar esto. Bien. Para la descripción, dependiendo de esta nota, del rango de calificación, este rango de calificación yo tengo que hacer un buscar B, que este rango de calificación, que sería el valor buscado, lo venga a buscar aquí, en esto. Y cuando lo encuentre, me debe pasar la descripción. Como yo no necesito sino, o sea que usted de toda una base de datos puede hacer este tipo de cosas. Entonces, yo no necesito sino de la base de datos estas dos columnas. Entonces las voy a marcar y le doy control T. Le doy a aceptar y la tabla la voy a llamar T descripción. Bien. Voy a hacer el buscar B aquí. Buscar B, FX. Valor buscado es este, ¿no? ¿Dónde lo va a ir a buscar? A T descripción. T descripción. Indicador de columna es la columna que me voy a traer de la tabla de descripción. Es la 2, que es donde está la descripción. Y 0.
y vuelve y juega aquí el sí punto error. Eso no hay que pensarlo, pues hay que hacerlo, ¿sí? Sí punto error. Sí punto error. Punto y coma. Vacío, vacío. Y la copio. Entonces, cuando estén evaluando orientación al cliente, muy regular aquí este empleado con esa nota, 60. Bueno, de haberme la traído, de descripción, que hice mal. Aquí es donde tengo el error. Ahora sí. En esta, 1, me copiaron. En esta, 4. En esta, 3. En esta, 5. Entonces, ahí queda, ¿sí ves? Entonces, mira que aquí el ejercicio es simplemente que estoy trayendo de una base de datos, pero de una base de datos de una parte de la base de datos, ¿no? Le di un nombre de tabla y puedo realizar mi búsqueda sin ningún problema. La siguiente, ¿sí están bien allí? ¿Todo bien? ¿Le salió? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok. Lo siguiente que vamos a hacer es un formato condicional. Entonces, él dice que si es 1, le tengo que colocar un color rojo. Que si es 2, un color naranja. Entonces, voy a hacer un formato condicional. Entonces, selecciono esto. Por la ficha de inicio o menú de inicio, selecciono formato condicional y le voy a decir nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, como lo que voy a evaluar es un texto, voy a evaluar esto, ¿no? Aquí fue donde marqué, ¿no? Esto es texto, entonces le voy a decir para un texto específico. Y yo lo puedo escribir, ¿no? Cuando es 1, es desempeño muy deficiente. Entonces yo puedo escribir aquí desempeño muy deficiente. Pero como eso ya lo tengo en otra hoja, entonces me voy a venir acá y lo selecciono. Desempeño muy deficiente. Entonces lo que le estoy diciendo es que en ese rango que marqué, si él encuentra algo que diga esto, desempeño muy deficiente, que es lo que dice en C10, entonces le digo que por formato le coloque un color rojo y la fuente blanca. Le voy a aceptar y aceptar. Si yo coloco aquí 3, se va. Pero si por aquí coloco un 1, voy a hacer la del 2 que es color naranja. Entonces vuelvo y marco. Nuevamente, formato condicional, nueva regla.
aplicar formato a las celdas que contengan texto. Me ubico aquí y yo le puedo escribir, ¿no? Desempeño deficiente. Y le coloco el formato. Un relleno de color naranjita. Con una fuente negrita, color automático, si hay. En cualquier parte donde yo ponga un 2. Bueno, eso le va a quedar como un florero, ¿no? Pero bueno, la idea era aprender o recordar la parte de los formatos condicionales. Entonces, así siguen seleccionando y de acuerdo al color, pues entonces lo programan, ¿no? Para que ahí lo terminen. El ejercicio deben de, ojalá lo terminen, pues aquí pueden hacer lo mismo que hicimos en la pregunta 3 igual y en la pregunta 4 igual, ¿no? Por aquí en el ejercicio hay unas fórmulas donde hay unas condiciones lógicas que piden hacerlo. Digamos que ahí es como la parte interesante del ejercicio, que es uno de los últimos puntos. Lo tratan de hacer, el que lo haga y de pronto no lo puede hacer, pues entonces me dice y hacemos la fórmula, pero pues quiero que allí lo traten de hacer, ¿no? Para eso. Bueno, claro allí el tema. Sí, Está el señor. buscar X, pero el buscar X lo voy a Sí, señor. explicar más adelantico, que es mucho más fácil que esto, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Bueno, No, señor, profe, todo claro. listo. Entonces cerramos aquí. Lo pueden guardar si quieren. Bueno, vamos a hablar algo de las fechas, ¿no? Entonces, nos quedan algunos minuticos. Voy a aclarar algo de la fecha y el tema lo vemos full la próxima clase. Bueno, ayer se me olvidó los videos, he estado siempre un poco ocupadito, pero hoy sí tengo el espacio y más tardecito cuando ya él me genere el video, les mando los videos hoy mismo para los que quieran estudiar y repasar, ¿no? Están allí. Eh, Siempre insisto sobre el estudiar, ¿no? Y el estudiar es así, ¿no? Fresco en el curso. Si usted va a estudiar esto en unas 2 semanas, ¿no? Pues qué jartera uno para volverse a acordar uno de todo eso, lo que vimos. Pero si usted de una hace la práctica, pues obviamente la clase, con lo que usted, porque es que usted aprende, realmente es cuando usted se sienta a practicar. Ahí es donde usted aprende. Usted no aprende en un curso, bueno, pues digamos que pues uno trata de ser lo más explícito posible, ¿no? Pero realmente para que el conocimiento se quede uno con la agilidad de hacer y de utilizar esa herramienta, esa fórmula, ese proceso, pues hay que volverlo a repetir. Cuando usted lo repite, ahí es cuando usted aprende. Así briegue, no se acuerde, le toque volver a abrir el archivo, volver a mirar, pero ahí es donde usted aprende, ¿ya? Y hay que hacerlo inmediato porque tenemos el conocimiento ahí dentro de lo que uno entendió, medio entendió, pues ya con el video y eso, ahí es, ¿no? Entonces, por eso lo tengo como experiencia
Cuando uno hace un curso y uno deja y usted va a tratar de volver a hacerlo, no, eso ya uno le da artera, eso ya uno dice, no, pero para ponerme a buscar el archivo, volver a acordarme la fórmula y todo eso. Pero si se hace de una, ahí es donde está. Entonces, por eso es que cuando uno hace un curso, pues es dedicado al curso, ¿ya? Y pues como esto no es de años, son unas semanitas, entonces vale la pena intentarlo, ¿no? Y pues más si es el compromiso de uno, sobre todo si la empresa le está colaborando a uno. Entonces hay un compromiso, hay una responsabilidad de aprender, porque lo que la empresa quiere es mejorar, que usted sea mejor, ¿no? En sus competencias. Y pues la mejor manera de agradecerle a la empresa, pues es uno ser mucho más eficiente en lo que hace. Y eso lo logramos, es así, practicando, practicando. No hay otra forma de hacerlo. Bueno, vamos a terminar aquí explicando algo de las fechas, muy ligero, para no dejar el tema mucho acá. Pero aprovechando que tenemos unos minuticos, entonces las fechas en Excel tienen un formato de día, mes, año. Algunos dentro de los software, las fechas vienen año, mes, vienen mes, día, año, no es normalmente cuando se da así. Pero nosotros los latinoamericanos en Excel trabajamos aquí el control coma, voy a darle aquí, ¿no? Control coma, trabajamos la fecha día, mes, año, separado por el slash o separado por un guión, de la misma manera. Esta fecha internamente para Excel es un número, ¿no? Las fechas siempre son un número. Y entonces la fecha número 1, el día 1 para Excel el día 1 es el 1 de enero del año 1900. Ese es el día 1. Si yo convierto esto a número, entonces él me está diciendo que ese 1 de enero del año 1900 es el día 1. Y hasta el día de hoy va el día 45.463, ¿no? Entonces las fechas son números. Que el formato, él me lo da. El formato es una presentación visual, ¿no? Yo lo puedo acomodar en formato de fecha, ¿no? Mañana, pues automáticamente que sea el día 21, pues automáticamente él cambia el número de la fecha, ¿no? Pues mañana no será 45.463, sino que será 45.464, ¿no? Entonces, si yo coloco dos fechas, por ejemplo, voy a colocar aquí, pueden hacerlo ustedes. Voy a colocar, por ejemplo, mi fecha de nacimiento, ¿no? 10 de septiembre de modelo 62. 10 de septiembre. Aquí tengo mi fecha de nacimiento. Entonces, la fecha de nacimiento, entre más antigua la fecha, el número es más pequeño, ¿no? Por esto, ¿no? Porque la fecha empieza a partir de este rango, 1 de enero del año 1900. Y entre más reciente la fecha, pues el número es más grande. Entonces, si yo quiero saber, con base a la fecha de hoy y a la fecha de nacimiento, yo quiero saber cuántos días llevo yo dando hora en este planeta. Entonces hago una resta, porque como son números, entonces le puedo decir, cójame la fecha reciente porque es el número más grande, ¿cierto?
y réstele el número más pequeño, o sea, la fecha más antigua. Por eso es que yo puedo hacer cálculos entre fechas, porque son números. Y entonces, pues llevo dando aquí la hora 22.564 días, ¿no? Si el formato cuando hace el cálculo se lo da en fecha, pues entonces lo cambia a número. Ahora, si yo quiero saber esto qué fecha es, pues no tiene sentido, pero pues si quiero saber qué fecha es ese día, pues me da esa fecha, ¿no? Pero realmente aquí no me interesa en un cálculo la fecha, me interesa es el número. Entonces yo lo paso a número. Ahora, si lo que quiero saber son los años, entonces simplemente lo que hago es hacer una división. Lo encierro entre paréntesis para que primero haga la resta y le digo 365. 61,8 años. Entonces, de esa manera, por eso es que Excel trae unas funciones para fechas, ¿no? Ya las vamos a ver en la próxima clase. Pero lo primero que hay que entender es ese principio, ¿no? Que las fechas son números y yo puedo realizar cálculos con fechas. Cuando yo hago cálculos matemáticos directos, como el que acabo de hacer, este es un cálculo matemático, ¿no? Esto. Entonces, normalmente siempre escojo la fecha más reciente y luego la fecha más antigua, por lógica, ¿cierto? Cuando hago cálculos matemáticos. Cuando utilizo funciones de fecha, como lo vamos a ver en la próxima clase, en las funciones de fecha sí va primero la fecha más antigua y luego la fecha más reciente. Siempre es así. Cuando yo hago una función, por ejemplo, para saber números de semana, días del contrato, ¿no? Etcétera. Necesito liquidar las vacaciones, etcétera. Entonces, hay funciones para todo eso. Entonces, si yo necesito utilizar fechas, entonces debo de coger la fecha en una función, entonces debo de coger la fecha más antigua y luego la fecha más reciente. Y en cálculos es lo contrario. Cojo la fecha más reciente y luego la fecha más antigua. Entonces vienen, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, para pues irlos ambientando un poquito con las fechas. ¿Listo? Bueno, muy bien, hemos terminado la clase. Espero les haya gustado, hayan aprendido, ¿sí? Nuevamente, pues la recomendación de estudiar. Y ya pues nos veremos la próxima clase. No sé si alguien tenga alguna pregunta. María, ¿cómo le ha ido? Geraldine, Aníbal, Gracias, bien, sí, señor. ¿cómo se han sentido en el curso? Muy bien, muchas gracias. Súper bien, muchísimas gracias. Muy bien, profe, muy chévere. Bueno, Muy listo. bien, gracias. En la medida que se va viendo un tema, Sí, ya- muy claro. Es recomendarle, profe, los videos. Sí, hoy se los mando esta semana. sin falta. Hoy se los mando Listo. sin Muchas falta. gracias. Bueno, feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, igualmente. Igualmente. Igualmente, muchas gracias.